Death Note, Another Note, capítulo 2, Ryuzaki. L se había ganado cierto nivel de hostilidad en el mundo de los detectives, y los más celosos lo llamaban detective ermitaño o detective de computadora, pero ninguno de esos apelativos era una representación precisa de la verdad. Naomi Misora también pensaba que L era como un detective sentado en una silla, pero en realidad estaba bastante alejado de la etiqueta como ermitaño. Era activo y dinámico, si bien no tenía interés alguno en seguir convenciones sociales. Su estilo era no encerrarse en un cuarto oscuro, con las cortinas cerradas, y negarse a salir. Hoy todo el mundo sabe que los tres detectives más grandes de la posguerra fueron L, Heraldo Coyle y Denop, pero realmente eran la misma persona. Al menos, quien lea estas notas sin duda lo sabrá. Aunque quizá no sepa cómo L enfrentó a los auténticos Heraldo Coyle y Denop y salió victorioso, tomando sus nombres de detectives. Los detalles de ese enfrentamiento los guardaré para otra ocasión. Pero L poseía muchos otros nombres clave, además de esos tres. No tengo idea de cuántos, pero era una cifra de al menos 3 dígitos, y entre ellos había varios, muy conocidos. Por ejemplo, quien tenga estas páginas ante sus ojos, conoce los nombres de Ryuzaki o Hideki Ryuga, con los cuales se presentó ante Kira, el homicida estrafalario. Por supuesto, Naomi Misora no tenía forma de saberlo, pero en mi opinión, para él, L solo era uno de tantos nombres, y nunca tuvo una conexión directa con esa identidad. Nunca pensó en sí mismo como L, y simplemente era el más famoso y potente de los nombres clave acumulados durante su vida. Cumplía con su cometido, pero carecía de privacidad. Por supuesto, tenía un nombre real, desconocido para todos, y así será para siempre. Pero tampoco podía definirlo un nombre conocido solo por él. Él sabía exactamente cuál de todos los nombres estaba escrito en la Death Note. Es decir, ¿qué nombre lo mató? Me lo pregunto. Pero mejor, volvamos al caso de los homicidios de bebé en Los Ángeles. Ryuzaki, dijo Naomi Misora mirando la tarjeta de presentación, que era de color negro, y que él le había dado, y no intentó ocultar su sospecha. Rue Ryuzaki, ¿verdad? Sí, Rue Ryuzaki. Respondió el hombre Ryuzaki, con el mismo tono de ligereza, sus ojos de gruesas líneas negras, como las de un panda. La miraron fijamente, mientras se mordía las uñas. Habían salido de la recámara y pasando a la sala de la casa de Belip Breastmate. Estaban sentados uno frente al otro, en sillones de apariencia costosa. Ryuzaki estaba sentado con los pies en el asiento y los brazos alrededor de sus piernas. Misora pensó que se veía como un niño, pero le daba una sensación desagradable, porque claramente no era un niño, y como ella era una persona madura, se abstuvo de hacer algún comentario al respecto. Para escapar de la atención y del molesto silencio, Misora miró la tarjeta de nuevo. Detective Lue Luxaki. Según esa tarjeta, tu ocupación es detective. Es decir, ¿un detective privado? No, privado no es exacto. Esa palabra me da la sensación de un exceso de petulancia hipersensible. Más bien sería un detective no privado, un detective desinteresado. ¿Ah, sí? Como quien dice, no tenía licencia. Si hubiera tenido una pluma, habría escrito tonto en la tarjeta, pero desafortunadamente a la mano no había con qué escribir, y se conformó con ponerla sobre la mesa, en una esquina, lo más lejos posible, como si estuviera sucia. Bien, Ryuzaki, quiero confirmar de nuevo qué estabas haciendo ahí. Lo mismo que tú, investigando. Respondió sin mudar la expresión de su rostro. Sus ojos de panda no parpadeaban y daban una expresión extraña. Fui contratado por los padres del dueño de esta casa, los padres de Breastmate. Llevo una investigación sobre los homicidios. Al parecer estás aquí por la misma razón, señorita Misora. En ese momento, realmente no le importaba quién era Ryuzaki. Detective privado, detective no privado, no quería tener nada que ver con él. Pero el problema era cuánto había escuchado de la conversación entre ella y él, desde abajo de la cama. En el peor de los casos,
afectaría su carrera? Si cualquier tipo de información sobre la verdad del misterioso detective L se divulgaba por su culpa. Su renuncia no bastaría. Cuando tocó el tema para confirmar, él dijo que la cama había amortiguado el sonido de una voz y no pudo escuchar muy bien la conversación, pero no era suficiente para ella y no podía darse el lujo de creerlo. Ah, cierto. Yo también soy detective. Respondió Mísora después de preocuparse, y sin poder decir otra cosa, de no haber estado suspendida, habría mencionado su permanencia en el FBI, pero como no había podido corroborarlo, si él le pedía su identificación en esa ocasión, era mejor mentir, y además era muy probable que él también estuviera mintiendo, y ni siquiera se sintió culpable por no decirle la verdad. No puedo decirte para quién estoy trabajando, pero me solicitaron investigar en secreto quién mató a Believe Bridesmaid, Quarter Queen y Backyard Bottom Slash. Ya veo. Entonces podemos cooperar. Dijo inmediatamente. Por ahora, su descaro era refrescante. Entonces, ¿bajo la cama encontraste algo útil para ayudar a solucionar este caso? ¿Buscabas algo que hubiera dejado el criminal? No, nada de eso. Escuché a alguien entrar a la casa y decidí esconderme para ver qué sucedía. Después de un rato estuvo claro que no eras algún rufián y me atreví a salir. ¿Rufián? Sí, el homicida regresando para recuperar algo, por ejemplo. Era una oportunidad en 1.000.000, pero mis esperanzas fueron en vano. Mísora despreciaba las mentiras. Estaba casi segura de que se había escondido para escuchar su conversación con él. En cualquier otra situación podría ser simple paranoia, pero este tal Ryusaki no era un sujeto ordinario. Todo en él era sospechoso. En lugar de eso tuve la fortuna de conocerte. No fue del todo inútil. Y como esto no es una novela ni un manga, no hace falta ningún tipo de desconfianza entre colegas. ¿Qué tal, señorita Mísora? ¿Aceptarías intercambiar información? No, agradezco la intención, pero no puedo aceptar. Tengo un contrato de confidencialidad. Respondió Mísora. La información de L era más de lo que cualquier persona habría obtenido, y había pocas posibilidades de obtener algo más con un detective privado, poco experimentado, aún deseando darle algo a cambio. De seguro tú también tienes secretos, Ryusaki. No, para nada. Por supuesto, eres un detective. Ya veo. Entonces sí. Qué cómodo. No parecía muy riguroso. Resolver este caso es la máxima prioridad. Entonces, señorita Mísora, ¿qué tal si te doy toda la información que tengo sin pedirte nada a cambio? No, pero... Está bien. A fin de cuentas, no importa si eres tú o yo quien resuelve el caso. Mi cliente solo desea una resolución. Eso es todo. Si tienes mente más aguda que la mía, sería más efectivo darte mi información. Tenía lógica, pero ¿cómo iba a ser esa su verdadera intención? Mísora sintió más recelo hacia Ryusaki. ¿Qué pretendía? Acababa de mentir hace unos minutos, con su idea del criminal regresando a la recámara. Pero, ¿esa posibilidad no era muy convincente para el hombre escondido bajo la cama? Luego puedes decidir si quieres decirme algo a cambio, dijo Ryusaki, procediendo a sacar un trozo de papel del bolsillo de sus pantalones. Y se lo entregó sin siquiera desdoblarlo. Mísora lo tomó y lo extendió con precaución. Era un crucigrama en una cuadrícula con pistas en letras pequeñas. Mísora lo reconoció de inmediato. Bien, para empezar, esto. ¿Eh? ¿Ya lo habías visto? No directamente. Tartamudeó, sin saber cómo reaccionar. Obviamente era el mismo crucigrama enviado al Departamento de Policía de Los Ángeles el 22 de julio, pero L dijo que habían tirado el original, por lo tanto, era una copia. ¿Cómo podría traerlo Ryusaki en la bolsa de sus pantalones de mezclilla? Mientras Mísora lo pensaba, Ryusaki la miraba como si estuviera aprovechando la situación para ver su reacción y para medir sus habilidades. Te explico. El mes pasado, el 22 de julio, un remitente desconocido envió este crucigrama al Departamento de Policía de Los Ángeles. Al parecer, nadie pudo resolverlo, pero habrían obtenido la dirección de esta casa. Si
es que lo hubieran hecho. Posiblemente son una especie de advertencias del homicida para la policía y la sociedad en general. Algo así como una declaración de guerra. Ya veo. De todos modos... A pesar de que él le había dicho, una parte de ella seguía pensando en esa hoja como un simple crucigrama, pero ya leyendo las instrucciones por sí misma, en verdad se veía difícil, tanto que probablemente cualquier persona se rendiría antes de poder descifrar alguna de las palabras. Sin embargo, quien estaba frente a ella, Ryusaki, lo había logrado. ¿Estás seguro de que la respuesta es la dirección? Sí, puedes quedártelo y resolverlo por ti misma si tienes dudas. De cualquier manera, cuando los criminales envían advertencias, normalmente lo hacen para llamar la atención, siempre y cuando no tengan un objetivo mayor. Los muñecos de paja y las habitaciones cerradas por dentro encajan con el perfil. Existen altas posibilidades de que haya otro mensaje o algo parecido en la escena del crimen. ¿No crees, señorita Misora? La misma conclusión de L. ¿Quién era ese hombre en realidad? Si simplemente hubiera articulado la misma conclusión, ella lo habría interpretado como simple repetición de la conversación escuchada desde abajo de la cama. Pero tener una copia del crucigrama, algo que solo alguien como L podría haber obtenido, de nuevo la identidad de Ryusaki se había vuelto algo crucial. Discúlpeme un momento, dijo Ryusaki. Puso ambos pies en el suelo y se dirigió, aún encorvado, hacia la cocina, como si estuviera saliendo de la habitación para darle una oportunidad a Misora de calmarse. Con un movimiento entrenado, como si estuviera en su propia casa, abrió el refrigerador, metió la mano y sacó un frasco. Después regresó al sillón sin cerrar el refrigerador. Parecía un frasco de mermelada de fresa. ¿Y ese frasco de mermelada? Es mío. Lo traje y lo guardé ahí para conservarlo. Es hora de almorzar. ¿Almorzar? Tenía sentido, en la medida de que no habría nada que comer en el departamento de un hombre muerto 2 semanas atrás. Pero, ¿su almuerzo? De acuerdo, mermelada. Pero, ¿y el pan? En cuanto este pensamiento pasó por su cabeza, Ryusaki abrió el frasco, metió la mano, extrajo algo de la mermelada y comenzó a lamer sus dedos. Naomi se quedó boquiabierta, no sabía ni qué decir. ¿Qué sucede, señorita Misora? Esa es una manera extraña de comer. ¿Sí? A mí me parece de lo más normal. Inclinando su cabeza, Ryusaki continuó sacando puñados de mermelada. Cuando empiezo a usar la cabeza, se me antoja algo dulce. La mermelada es imprescindible. Si quiere hacer un buen trabajo, claro. El azúcar es bueno para el cerebro. Ajá. Misora pensó que su cerebro necesitaba atención médica, especializada, no azúcar. Pero no tuvo la valentía de decírselo. En ese momento, le recordaba a un dibujo del oso Pooh, pero Ryusaki no era para nada amarillo, ni adorable, sino un hombre alto y encorvado. Después de haber comido 4 bocados de mermelada, puso el frasco en sus labios como si fuera una taza de té, sorbió ruidosamente y en unos instantes se terminó el contenido. Disculpe la espera. No hay problema. Tengo más mermelada en el refrigerador. ¿No quiere un poco, señorita Misora? Así estoy bien, gracias. Ese almuerzo fue una tortura, y aún muerta de hambre, habría rechazado el ofrecimiento. Misora sentía una tremenda aversión hacia Ryusaki, y nunca había sentido mucha confianza en sus habilidades. Para fingir una sonrisa, pero la expresión que dirigió hacia él, en ese momento, era incuestionable. Una persona puede sonreír aun cuando está aterrada. Ya veo. Ryusaki lamió sus dedos sin dar ninguna señal de cómo había interpretado su reacción. Entonces vamos, señorita Misora. ¿A dónde? Preguntó Misora, tratando de imaginar una estrategia por si ese sujeto intentaba darle la mano. Eso es obvio. Dijo Ryusaki con naturalidad. A seguir con la investigación, señorita Misora. En ese momento,
Misora no habría sido capaz de elegir su propio camino, en lo que estaba por venir. Podía sacar a Ryusaki de la casa de Billy Braithwaite, y se habría considerado la reacción más sensata ante tal presencia, pero a pesar de estar tentada a actuar con sensatez, Misora decidió dejarlo quedarse. La posibilidad de haber escuchado la conversación con L daba a Ryusaki un alto nivel de peligrosidad, pero de todos modos, era sospechoso, siniestro, y tenía una copia del crucigrama. Eso decidía la cuestión. Era necesario mantener vigilado a ese hombre desconocido. Quien supiera más cerca de la situación, como yo por ejemplo, se habría dado cuenta de que precisamente eso era parte de las previsiones de Ryusaki, pero sería esperar demasiado de Naomi Misora en ese momento. Después de todo, años después de los casos de homicidio de bebé de Los Ángeles, cuando fue asesinada por Kira, Misora estaba convencida de nunca haber conocido a L en persona, sino solo haber obedecido instrucciones comunicadas a través de la computadora. Dependiendo de cómo se vea, esto podría ser bueno, pues si el estrafalario homicida Kira hubiera sabido cuán estrecha era la relación entre Misora y L, no la habría matado con tanta confianza. La vida de L se extendió solo por unos años más, pero tal vez fue gracias a Misora. No, tales suposiciones carecen de sentido. Volvamos a la historia. Quien haya leído a Sherlock Holmes podrá recordar las vividas decepciones del gran detective recorriendo las escenas, mirando todo curiosamente con una lupa. Es una imagen icónica asociada tan firmemente con las viejas novelas de detectives que ya no se concibe a ningún detective comportándose así en las novelas actuales. Si a esas vamos, ya ni siquiera se usa el término novelas de detectives. Ahora se llaman novelas de misterio o novelas de acertijos. En vez de un detective deduciendo, se considera más astuto adivinar la verdad de repente. El proceso de deducción toma demasiado esfuerzo y un verdadero genio no necesita tanto trabajo. Lo mismo sucede con los mangas shonen, tan de moda en el mundo. Para ser famosos, es mejor si tienen un protagonista superhumano. Por eso Misora se sorprendió bastante cuando entraron a la habitación y de pronto Ryusaki se puso a gatear como una cucaracha, como cuando salió debajo de la cama y empezó a inspeccionar el lugar, aunque claro, sin lupa. No había tenido esa postura cuando estaba abajo de la cama, ¿cierto? Se veía tan acostumbrado a arrastrarse en cuatro patas que parecía capaz de pegarse a la pared y al techo. ¿Qué espera, señorita Misora? Venga usted también. Misora negó tan fuertemente que su cabeza parecía un borrador. Era una ofensa a su orgullo como mujer. No, a su orgullo como ser humano. Unírsele le haría perder algo importante de sí misma, para siempre. Ya veo. Qué lástima. Dijo Ryusaki y parecía nunca haber tenido ese rasgo tan importante. Meneó la cabeza, decepcionado, y siguió inspeccionando la habitación. Pero, Ryusaki, no creo que podamos encontrar nada más. La policía ya hizo una búsqueda exhaustiva. La policía ignoró el crucigrama. También pudo haber ignorado algo aquí. Dicho así puede ser cierto, pero casi no hay nada para rastrear. Me gustaría tener una pista de qué deberíamos buscar. El cuarto está muy vacío, pero la casa entera es demasiado grande. ¿Una pista? Dijo Ryusaki, dejando de gatear por un instante. Después se mordió la uña, con tal cuidado que parecía estar pensando seriamente, pero al mismo tiempo, su movimiento era sumamente infantil y se veía como un tonto. Era problemático decir cuál de las dos era más cierta. ¿Y bien, señorita Misora? Cuando viniste, ¿pensaste en algo? ¿Se te ocurre por dónde podríamos empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? No estaba segura de contarle eso a Ryusaki, pero por otro lado,
tampoco estaba avanzando. Con o sin él, quizá podría poner a prueba sus reacciones, como él lo hizo con ella, cuando le enseñó el crucigrama. Cierto, si reaccionaba bien, podría confirmar si realmente había escuchado su llamada desde abajo de la cama. Bien, Ryusaki. Como agradecimiento por lo que me mostraste hace rato, en vez de un intercambio total de información, ¿qué tal un vistazo a esta fotografía? ¿Fotografía? Le dijo con una reacción muy exagerada, como si nunca hubiera visto una en toda su vida. Ryusaki se acercó a Misora, gateando, y no solo se molestó en cambiar la dirección, se movió en reversa, de una manera tan rara que haría llorar a un niño. Es una fotografía de la víctima, dijo Misora, mientras le daba la fotografía de la autopsia. Ryusaki la tomó, diciendo: Bien hecho, señorita Misora. ¿Eh? Y asintiendo con dignidad forzada, su prueba no le permitió comprender nada sobre su carácter con esa reacción superficial. En el noticiero no mencionaron esas mutilaciones del cadáver. Por lo tanto, esta fotografía es de los archivos de la policía, y me sorprende que lo hayas conseguido. En verdad no eres una detective ordinaria. Lo mismo digo. Ryusaki, ¿cómo conseguiste ese crucigrama? Tengo un contrato de confidencialidad. Destrozó su segundo intento de averiguar algo. Se alegraba de haberle ocultado lo que sabía. Palabras superficiales. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Ni siquiera estaba segura de que la frase fuera gramáticamente correcta. No preguntaré cómo obtuviste esa fotografía, señorita Misora, pero ¿cómo se relaciona con tu idea? Pues, me preguntaba si el mensaje podría ser algo que estuvo en la habitación, pero ya no lo está. Lo más obvio me pareció el dueño de la recámara, Billy Pricemate, muy perspicaz. Si miras la fotografía desde cierto ángulo, los cortes no dan la impresión de ser letras. Me pregunto si será algún tipo de mensaje. A ver... No es eso. ¿No? Lo sabía, estaba muy forzado. No, señorita Misora. No estoy descartando toda tu idea, solo una parte de ella. No son letras, son números romanos. Ah, claro, números romanos como en los relojes. V e I, por supuesto. Y C, M, D, X y L. Debió darse cuenta cuando vio las 3 I, una tras otra. No eran 3 I, sino un 3. Después de eso, había una L, y se distrajo pensando en el nombre del detective. 1 es I, 2 Is, 3 Is, 4 IV, 5 V, 6 VI, 7 V2Is, 8 V3Is, 9 IX, 10 es X, 50 es L, 100 es C, 500 es D y 1000 es M. Los cortes pueden leerse como 1659, 1423, 159, 13, 7, 582, 724, 1001, 40, 51 y 31. Dijo Ryusaki, leyendo los complicados números sin parar. ¿Era bueno con los números romanos? ¿O en verdad su mente se movía tan rápido? Como es una fotografía, posiblemente no los esté leyendo de manera correcta, pero hay un 80% de probabilidad de que esté en lo correcto. ¿Por ciento? Sin embargo, por desgracia eso no cambia la situación. No podemos caer en el peligro de asumirlo como un mensaje del homicida si no conocemos su significado. Quizás solo los puso para confundirnos. Discúlpame un momento, Ryusaki. Dijo Misora, dando un paso atrás. ¿Qué sucede? Necesito arreglar mi maquillaje. Sin esperar una respuesta, Misora dejó la recámara y subió las escaleras en dirección hacia el baño del segundo piso, en vez de usar el del primer piso. Puso seguro a la puerta y sacó su teléfono celular. Dudó por un momento y llamó a L, usando la línea número 5. Hubo una pequeña pausa mientras atravesaba el encriptado y después se conectó. ¿Qué ocurre, señorita Naomi Misora? Era la voz artificial. Hablando con voz baja y cubriendo el auricular con la mano dijo:
Tengo algo que reportar. Hay avances. Fue muy rápido. Sí, podrían llamarse avances. Descubrí algo. Podría ser un mensaje del asesino. Espléndido. Yo no lo deduje. ¿Cómo decirlo? Es una especie de detective privado misterioso que apareció. Ya veo. La voz artificial se quedó callada. El silencio fue incómodo para Misora, pues ella había tomado la decisión de mostrarle la fotografía a Ryusaki. Para ponerlo a prueba, como él le siguió sin decir palabra, Misora explicó que había dicho sobre la fotografía y cómo tenía una copia del crucigrama. Finalmente, eso produjo una reacción en L, pero como era una voz artificial, no podía descifrar la emoción detrás de ella. ¿Qué hago? Ciertamente me parece peligroso quitarle los ojos de encima. Es atractivo. ¿Eh? Misora no esperaba eso en ese momento, y sin pensar, se repitió la pregunta sin entender el sentido. Me está preguntando si ese detective privado me parece atractivo. No, es de lo peor. Respondió honestamente. Es raro, desagradable y sospechoso. De no estar suspendida, lo habría arrestado en cuanto lo vi. Si dividiéramos a todas las personas del mundo en quienes están mejor muertos y quienes no, sin duda él pertenecería a la primera categoría. Se ve tan anormal que da curiosidad por qué no se ha suicidado. No hubo respuesta. ¿Qué sucedía? Bien, señorita Naomi Misora. Estas son sus instrucciones. Al parecer, opina como yo. Pero por ahora deje ese detective hacer lo que guste. Sí, es peligroso quitarle los ojos de encima, pero es más importante observar sus acciones. En mi opinión, usted merece el crédito por la deducción con la fotografía de la autopsia, pero claramente él no es una persona ordinaria. Sí, pienso lo mismo. ¿Anda cerca ahora mismo? No, estoy sola. Estoy llamando desde un rincón del baño en la recámara de la segunda planta. Regrese pronto con él. Lo investigaré para averiguar si en verdad los padres de Believe Bridesmaid contrataron a un detective llamado Ryusaki. Entendido. Puede usar esta misma línea la próxima vez que llame. Hasta pronto. Colgó y Misora cerró su teléfono. Debía regresar pronto, para no levantar sospechas. Pero mientras salía del baño, pensó que, de todas maneras, su partida fue un poco natural. Y cuando abrió la puerta, Ryusaki estaba ahí. ¡Hi! Con que aquí estaba, señorita Misora. A pesar de no estar gateando, le quitó el aliento a Misora. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí afuera? Cuando te fuiste descubrí algo muy interesante y no podía esperar, así que vine a buscarte. ¿Ya terminaste? Sí. Entonces ven por acá. Comenzó a avanzar, encorvado, hacia las escaleras, y ella lo siguió, nerviosa. ¿Había escuchado la conversación a través de la puerta? La duda la atormentaba. Dijo haber descubierto algo interesante, pero casi sonaba como una excusa. Misora había hablado en voz baja, y seguramente no había podido escucharla, pero era casi seguro de que lo había intentado. Entonces, Por cierto, señorita Misora, dijo Ryusaki sin voltearse. ¿Sí? antes de salir del baño no hubo ruido de agua corriendo. ¿Por qué? Es grosero preguntarle eso a una mujer, Ryusaki. Misora se reprochó por haber cometido un error así, pero Ryusaki no parecía afectado. Ya veo. Bueno, si lo olvidaste, regresa y hazlo, por favor. En cuanto a cuestiones de higiene, no importa ser varón o mujer. La forma de pedirlo fue desagradable, no tenía doble sentido. Estaba hablando por teléfono con mi cliente. Un mero reporte, pero prefiero que no escuches mis conversaciones. Ya veo. De todos modos, te recomiendo siempre bajarle al baño. Es un buen camuflaje. ¿Camuflaje? En ese momento, llegaron a la recámara. En cuanto entraron, Ryusaki se puso a gatear. Más que un método de investigación al estilo de Sherlock Holmes, parecía un ritual religioso. Por aquí. Moviéndose sobre la alfombra, Ryusaki se dirigió hacia el librero de Believe Bridesmaid. Con los 57 libros apretados, el primer lugar revisado por Misora después de hablar con él. ¿Encontraste algo nuevo? Sí, bueno, no algo nuevo, pero sí puedo decir con confianza que es la verdad. Descubrí la verdad en este librero. Su intento de parecer genial molestó a Misora, pero lo ignoró. ¿Entonces encontraste algún tipo de pista en el librero, Ryusaki? Mire aquí, por favor. Dijo Ryusaki, mientras señalaba el lado derecho del segundo estante, debajo hacia arriba.
había una colección de 11 volúmenes de un popular manga, Akazukin Chacha. ¿Y bien? Me encanta ese manga. ¿Qué? Me encanta. A Misora le costó trabajo fingir interés, hacer que su rostro no tuviera reacción alguna. Con sus intenciones, hizo una expresión amable, y Ryusaki continuó sin adivinar la complejidad en la mente de Misora. Señorita Misora, tiene ascendencia japonesa, ¿cierto? Sí, mis padres son japoneses. Tengo pasaporte de Estados Unidos, pero viví en Japón hasta la preparatoria. Entonces deberías conocer este manga. Es una obra histórica del maestro Minaya Hana. Yo leí cada capítulo cuando fue publicado. Shin es adorable. Y, de hecho, el anime me gustó tanto como el manga. Amor, valor, esperanza. Hurry up. Ryusaki, si vas a seguir mucho tiempo con eso, me voy. ¿Por qué te irías cuando estoy hablando? Bueno, a mí también me gustaba Kazukin Chacha. También conozco la frase amor, valor, esperanza. ¿Hurry up? Quería dar a entender que no le interesaban sus gustos, pero era sospechoso tener a ese detective privado expresando perspectivas tan de acuerdo con la opinión popular. ¿Era tan sospechoso como él mismo? No. ¿Estaba exagerando? Ya veo. Podemos discutir lo bueno del anime en otro momento. Por ahora, concentrémonos en esto. Mira. Sí. Misora se acercó al librero y observó los volúmenes del manga. ¿Notas algo? No estoy segura. Solo era una colección de manga. A lo mucho, podía interferir que Billy Braithwaite le gustaba leerlo y sabía japonés. Pero había muchas personas así en Estados Unidos, y leer las versiones originales en lugar de las traducciones tampoco era muy raro. Incluso para quien no era un fanático, las compras por internet facilitaban la adquisición de ediciones originales. Los ojos de panda de Ryusaki la miraron fijamente. Incómoda, Misora devolvió la mirada y observó cada tomo individualmente. Aún después de haber revisado los 11 volúmenes, no encontró nada extraño, ni nada parecido a una pista. No entiendo. ¿Hay algo en los 11 volúmenes? No, no lo hay. Como era de esperarse, se notó cierta molestia en su voz. No le gustaba que se burlaran de ella. ¿No lo hay? ¿Qué quieres decir? No están. Insistió Ryusaki. Señorita Misora, a ti se te ocurrió lo de algo que estaba pero ya no. Y como eso podría ser el mensaje del criminal, tú te diste cuenta de la relación de todo eso con el cadáver de Billy Braithwaite. No pensé que debería explicarlo. Mira con cuidado. No están. Faltan los volúmenes 4 y 9. La colección de Akazukin Chacha tiene 3 volúmenes. Aquí solo hay 11. Faltan 2. Volvió a revisar los volúmenes y a fijarse en los números en el lomo. Después de escucharlo, 1, 2, 3, y luego 5, 6, 7 y 8, para después saltarse hasta el 10. Y si la serie tenía 13 volúmenes, como decía Ryusaki, faltaban el 4 y el 9. Así parece, Ryusaki, pero ¿y luego? ¿El criminal se habría llevado esos volúmenes? Es posible, pero también lo es que simplemente nunca estuvieran aquí, ¿no? Quizá uno los compraba. No todos leen las series en orden. Si te fijas, parece que no completó las series de Dick Wood. No, nadie en este mundo podría leer a Akazukin Chacha y saltarse los volúmenes 4 y 9. Un hecho tan claro incluso podría presentarse como evidencia suficiente de la verdad ante un tribunal. Misora se quedó pensando si ese hombre habría pasado por el sistema de justicia estadounidense. Al menos se podría hacer si el jurado supiera sobre manga. Un jurado tan parcial sería desagradable. De seguro el perpetrador se lo llevó, dijo Ryusaki, ignorándola por completo, pero Misora mantuvo una posición mucho más realista. De cualquier manera, no tienes pruebas de ello, Ryusaki. También es probable que simplemente se los haya prestado un amigo, ¿no crees? ¿A Akazukin Chacha? Nadie se lo prestaría ni a sus padres. Les dirías, cómprense el suyo. De verdad, solo hay una explicación. El criminal se lo llevó. La convicción por su argumento se notaba en su voz, y continuó de igual manera.
Además, nadie querría leer solo los volúmenes 4 y 9. Te apuesto la mermelada. Si te refieres a la que comías hace rato, el frasco no pasa de $5. Ayahana Sensei no se alegraría con la comparación. Entonces, señorita Misora, debería haber otra razón para llevarse precisamente los volúmenes 4 y 9. Como en efecto faltan esos dos, ignoremos las causas por un momento y sigamos con la hipótesis. Aún hay algo raro, ¿no? Mira este librero, Ryusaki. Estaba completamente lleno y los libros estaban tan apretados que simplemente sacar uno había sido difícil. Si en verdad hubiera llevado 2 volúmenes del manga, habría dejado huecos. No, un momento. Ryusaki, ¿sabes cuántas páginas tienen los volúmenes 4 y 9 de Kazukin Chacha? Claro, 192 y 184 páginas. Realmente no esperaba una respuesta específica, pero entonces el total era de 376 páginas. Misora buscó entre los 57 libros uno que fuera de un grueso equivalente a esa cantidad de páginas de manga, pero solo había un libro tan gordo, Insufficient Relaxation, de Permin Winter. Lo sacó para revisarlo. Tenía exactamente 376 páginas. Misora hojeó el libro, pero no encontró nada especialmente interesante. ¿Qué sucede, señorita Misora? Pues se me ocurrió que quizá el asesino habría puesto un libro reemplazando los otros 2 y probablemente el mensaje estaría en él. Asumiendo por supuesto que de verdad Philip Breastmate hubiera colocado los libros para llenar el librero de forma tan precisa, habría sido más complicado si el asesino lo hubiera hecho con libros de otras habitaciones, y de verdad no había forma de saber si Akatsuki Chacha pertenecía a Philip Breastmate originalmente. Como no había separadores, era posible que todo fuera parte del juego del homicida, y de ser así, la idea sobre la existencia de un mensaje cobraría más fuerza. Pero si no había nada inusual en los libros, la hipótesis quedaría falseada y solo sería una fantasía. No es mala idea, no. De hecho, no solo es buena. Nada tiene más sentido, dijo Ryusaki extendiendo la mano hacia Misora. Ella se puso nerviosa pensando que le estaba dando la mano, pero se dio cuenta de que le estaba pidiendo el libro de Insufficient Relaxation para examinarlo, y se lo dio. Él lo tomó usando sus dedos índice y pulgar, y comenzó a leerlo usando un método de lectura veloz, con el cual recorrió las 376 páginas a gran velocidad y leyó el libro entero en menos de 5 minutos. Misora se preguntó cuánto tardaría en leer Natsushiko Hyogoku. Entiendo. ¿Descubriste algo? No, aquí no hay nada. No me veas con esos ojos. No estoy bromeando. Es una novela ordinaria y nada más. No es ningún mensaje ni una metáfora como los muñecos de paja. Por supuesto, tampoco hay letras escondidas entre las páginas ni nada escrito en los márgenes. ¿Los márgenes? Sí, los márgenes solo tienen los folios de las páginas. Repitió Misora. Los folios. Los números de las páginas. Caracteres numéricos como los números romanos. Ryusaki, supongamos que los cortes en el pecho de la víctima son números romanos. ¿Qué números eran? 16, 59, 1423, 159, 13, 7, 582, 724, 1001, 40, 51 y 31. Ni siquiera hizo falta ver la fotografía de nuevo. ¿Podría ser memoria fotográfica? Pues recordó el número de páginas en un manga y ahora esto. ¿Y luego? Estaba pensando que tal vez eran páginas del libro, pero 2 de los números tienen 4 dígitos y el libro solo tiene 376 páginas, no corresponde. Sí, señorita Misora, no. Y si da 2 vueltas, por ejemplo, 476, podría interpretarse como 376 más 100 e indicar la página número 100. ¿Y qué significaría? Ni idea, pero podemos intentarlo. 16 sería la misma página, 59, 1423, 159, 13, 7, 582, 724, 1001, 40, 51, 31. Ryusaki entrecerró sus ojos de panda. Ni siquiera estaba viendo el libro. Había memorizado el contenido con todo y su velocidad de lectura.
¿Cómo lo habría logrado? ¿Era posible? De cualquier manera, Misora no le quedó sino esperar. Ya entiendo. ¿Entiendes que no hay nada? No, hay algo aquí y es bien específico, señorita Misora. Ryusaki le dio Insufficient Relaxation a Misora y dijo: Ábrelo en la página 16. Ya. ¿Cuál es la primera palabra de esa página? Quadratic. Bien, ahora sigue la página 59. ¿Cuál es la primera palabra? Ukulele. Ahora la 295, 1423. Da la vuelta 3 veces y a la cuarta cae en 295. ¿Cuál es la primera palabra? Tenacious. Continuaron así. 159 era la página 159, 13 era la página 13, 7 era la página 7, 582 era la página 206, 725 era la página 348, 1001 era la página 249, 40 era la página 40, 51 era la página 51 y 31 era la página 31. Misora leyó la primera palabra de cada página. En orden eran Rabel, Table, Egg, Arbiter, Equable, Tooth, Effect, Elsewhere y Name. Listo. ¿Y ahora? Toma la primera letra de cada palabra. La primera letra, veamos. Misora confirmó cada página nuevamente. No tenía mala memoria, pero era incapaz de recordar 20 palabras después de escucharlas una sola vez, al menos no sin previo aviso. Q, U, T, 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 E, A, E, T, E, E, N. ¿Qué es eso? Es similar al nombre de la segunda víctima, ¿no crees? Suenan parecido. Y escrito en caracteres latinos, solo 4 letras no coinciden. Así es. Sin embargo, Dijo Ryusaki. 4 letras de 12. Es decir, una tercera parte no coinciden. Y eso es demasiado. Pues aun si solo fuera una, invalidaría toda la teoría. Si no coincide exactamente, no cuenta como mensaje. Quizás haya algo aquí, pero bien podría ser solo una coincidencia. Bueno, para hacer una coincidencia, era demasiado obvio. Si era una coincidencia, era imposible no presentir una motivación o una normalidad. Da igual, señorita Misora. Ni modo, si no corresponde, no corresponde. Nos acercamos bastante, pero... No, Ryusaki, piénsalo. Las letras que no coinciden corresponden a números mayores a 376 y por lo tanto le dan la vuelta al conjunto. Volvió a hojear el libro y revisó nuevamente la página 295. La primera palabra era Tenacious y su primera letra era T, la segunda E, la tercera N y la cuarta A. Son 3 vueltas y a la cuarta no usamos la primera letra sino la cuarta. No es la T sino la A. Y luego para Arbiter, en la página 582, damos una vuelta y a la segunda nos da R en lugar de A. Eso convierte Q, U, T, R, T, E, A en Q, U, A, R, T, E, R. Quarter. De igual manera, como Equable venía de 724, entonces daba una vuelta y a la segunda correspondía la segunda letra Q. En la página 1001 no era la T de tooth, sino la U, y eso convertía E, T, E, E, N en Q, U, E, E, N, Queen, Quarter Queen. Él le tenía razón. El criminal dejó un mensaje. Los cortes en el pecho y los volúmenes faltantes eran un mensaje del perpetrador, donde mencionaba a su siguiente víctima, tal como con el crucigrama que le envió a la policía de Los Ángeles. Lo lograste, señorita Misora. Una deducción excelente. Jamás habría pensado en eso.